Bien, jóvenes, no sé si hasta acá alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda o un comentario. Adelante, le voy a escuchar o le estamos escuchando. Adelante, jóvenes. ¿Se está entendiendo entonces? Lick, Sí, adelante, Walter. sobre esto del ciclo de Krebs, quizás un poquito más de explicación o podríamos volver a entender un poquito mejor, quizás con algún otro ejemplo o en alguna otra situación que podamos ver nosotros como profesores. Eso, por favor, Lick. Ya, muy bien, no hay problema, mi estimado Walter. A ver, mientras van entrando. No lo estoy encontrando, creo. Ahorita voy a eh, para ampliar un poquito, ¿ya? Este tema de creo. Están esperando los compañeros para ser admitidos. Ya.
¿Ya? A ver, me pidieron explicar un poquito más sobre el ciclo de Krebs. Hemos hablado acerca de que el organismo tiene una función metabólica que cumple ciclos, ¿verdad? Entonces, al cumplir los ciclos, se producen pues estos cambios. A ver, vamos a mostrar uno por acá. No sé si lo puedo ampliar esto. A ver, ¿se nota ahí, jóvenes? ¿Se está notando ahí en la diapositiva? ¿Alguien me responde? Sí, Lice, se nota. Bien, aunque está tan pequeñito, ¿no? Mira, esto es el famoso ciclo de Krebs. Yo les decía, ¿no? Eh, cuando uno come cualquier alimento, y sobre todo aquí en Bolivia, estamos, y casi todos los países latinoamericanos, ¿no? Estamos acostumbrados a comer mayormente carbohidratos. Y peor aún, con esa repercusión que hay de las propagandas vegetarianas, veganas y todo. Yo sé que muchas personas se repercuten por ello y sin tener un sustento científico válido, repican estas teorías, por ejemplo, de que la carne roja es mala, de que la carne hace daño, que la carne... Si nosotros entendemos este ciclo de Krebs, tu cuerpo necesita proteínas, también necesita carbohidratos, es cierto, pero ¿cómo se regenera, por ejemplo, un, una célula que ya cumplió su ciclo, por decir, los hematíes, los glóbulos rojos, los hematíes, tienen una función de alimentar, ¿no? De llevar oxígeno a través del pulmón que, según su concentración de hemoglobina, captan el oxígeno del ambiente y, o sea, a través del pulmón y recorren por el flujo sanguíneo, mejor dicho, por los, por los vasos sanguíneos, sobre todo por la arteria, llevan la sangre arterial, lleva el oxígeno hasta la última parte de tu cuerpo. Lo oxigena y una vez oxigenado, ese hematíe, esos glóbulos rojos, va a retornar, pero por la vena, ya no por la arteria. Entonces, al retornar, va a recoger esa sustancia que el ATP ha hecho la combustión y empieza a salir en forma de CO2. Llega de nuevo al pulmón, elimina el CO2 y de nuevo se recarga de oxígeno. Entonces, ese hematíe, de acuerdo, mejor dicho, ese glóbulo rojo, de acuerdo a su concentración de la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Es la concentración de un
¿no? Pero creo que ya le estoy complicando los términos. Es la concentración de hierro que conforma el N. Entonces el hierro en el pulmón chapa el oxígeno, entra y de nuevo hace ese ciclo, pero el hematíe o los glóbulos rojos tienen un tiempo de vida. Tiene un tiempo de vida, muere y sale, se convierte, se destruye en el hígado y salen nuevos hematíes. Y ese ciclo de regeneración, ¿cómo lo hace? A través de las proteínas. Si bien es cierto, los carbohidratos como la glucosa, todo eso, es bueno, pero mayormente para restituir los tejidos musculares, tejidos nerviosos, tejidos del hueso, los tejidos óseos, requieren de la proteína. ¿Y dónde están las proteínas? Generalmente, las proteínas más digeribles, más degradables, más rápido que va a ponerse en tu organismo, son las proteínas animales. No niego que hay proteínas también en los vegetales, pero es más difícil su degradación, su asimilación. Por eso, por ejemplo, los porotos, los frijoles tienen proteína, pero es rápido digerible. No, cómete pues poroto a ver en la noche. Se te va a hinchar el estómago, vas a estar con puros gases y todo eso. Entonces, eh, la, el ciclo de Krebs es eso, ¿no? Que cumple la adenosina trifosfato. Entonces, cuando un deportista, por ejemplo, hace deporte, pero resulta que ese chico no ha tomado un buen desayuno o toma solamente su agüita de tori con un pan, que no es suficiente para el deportista. El deportista, además de perder todo ese líquido con la sudoración, porque muy rápido va a ser la eliminación de agua, hasta va a haber un desequilibrio de, de, lo, de la hemostasia biológica de ese chico. Entonces el ciclo de Krebs se va a cumplir, ¿no? En todas las personas y específicamente tenemos que conocer cómo es en el deportista. No sé si hasta ahí, Walter, he podido aclarar tu consulta. Sí, licenciado. Ahora está más claro, más visible y gracias, Lick. Bien, muchísimas gracias por tu consulta, Walter. Pregunten siempre, por favor, ya no haga que yo me explaye hablando y hablando. También ustedes quiero que participen. Entonces tenemos adaptaciones en el proceso de entrenamiento. Efectos del entrenamiento deportivo. Tenemos tres efectos: el efecto inmediato, el efecto resultante y el efecto acumulativo. El efecto inmediato es el que produce inmediatamente después del trabajo con estímulos de carga. El efecto resultante se refiere al resultado de una sucesión de cargas medidas por el descanso o recuperación de un tiempo determinado, no muy prolongado como la sesión. Por eso que en el deporte, por ejemplo, del fútbol, que ya va a empezar el Mundial de Qatar 2022 en unos días más, cada juego tiene un periodo de descanso de ¿cuántos minutos? De 15, ¿no? Entonces, eso es para recuperar la fuerza entonces del efecto resultante. Se refiere al resultado de una sucesión de cargas medidas por el descanso o recuperación de un tiempo determinado, no muy prolongado como la sesión. Efectos acumulativos será el resultado del proceso del entrenamiento, pero un tiempo prolongado de entrenamiento como el mesociclo. El efecto residual, también ya esto es parte
y aquí el 4. El efecto residual se puede sumar. El efecto residual planteado por Navarro en 1995. Este efecto se extiende por la capacidad que tiene el individuo a retener por un tiempo determinado los cambios del estado orgánico y corporal. En el entrenamiento puede estar dado por el tiempo de mantener la forma deportiva o una capacidad a su máximo rendimiento que según los estímulos dados pueden perdurar un corto, mediano o largo plazo. Entonces, ¿qué persona no ha sentido el efecto residual de un deporte? Al inicio es difícil. Al inicio hasta te duelen los músculos. Por eso se pide no exagerar. Hay que hacerlo gradual. Y si son iniciantes, hay que enseñarles que todo esto debe ser gradual y una vez adaptado ya los músculos, tu músculo esquelético, aumentar lentamente hasta que después se convierte en un experto, ¿no? En síntesis, el conocimiento de los efectos del entrenamiento es fundamental para el deporte, como también la base para entender las adaptaciones que buscamos a través del entrenamiento deportivo. Es así que se clasifica en 3 los efectos del entrenamiento: el efectos inmediatos, retardados y sumativos. Resumido en la figura 2. Es inmediato, retardado y sumativo. Niveles de entrenamiento después de la tarea, después de la sesión de entrenamiento, sobre recuperación, subrecuperación, todo esto, ¿ya? Entonces, aquí tiene un esquema, está también en el texto de la semana 1, véanlo ustedes. Tenemos adaptación en el proceso de entrenamiento. El organismo del deportista debe adaptarse a diferentes factores que incluyen su rendimiento. Tenemos la ley de Seyle, SGA. Seyle en 1950, imagínense este estudio, ya tiene más de 70 años. Vigente hasta la actualidad, propone un mecanismo neuroendocrino para explicar la respuesta estereotipada ante la agresión de agentes patógenos al organismo, misma que consiste en 3 fases o etapas, teniendo la tercera 2 posibilidades: fase de alarma, fase de resistencia y fase de agotamiento. El alarma nos dice, en esta fase existe una ruptura del equilibrio orgánico y es cuando se acciona todos los mecanismos de ajuste ante el desequilibrio producido por el factor estresante a fin de restablecer el equilibrio correspondiente. Esta tiene 2 fases seguidas, llamado shock y contrashock. Choque y contrachoque, ¿no? Entonces, en la fase de alarma, que es la primera fase, es cierto, el chico que va a empezar el deporte tiene primero de que se va a tensionar, se va a estresar, pero una vez que ya entró, como que se empieza a distender, se empieza a relajar y empieza ya a gustarle el deporte o el entrenamiento que está haciendo. Y la fase de resistencia es la fase en la cual el organismo logra ajustarse y resiste ante el primer choque. Esta fase depende de 2 primeros, pudiendo tener agotamiento y adaptación. Y la fase del agotamiento puede darse debilidad a partir de la disminución de la resistencia del organismo ante el factor estresante, ante el estímulo. Mira, no sé si ustedes han visto. Creo que no estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, Lick, pero yo estaba con el texto también, estaba ahí. Ah, bien, no estaba compartiendo.
Bueno, sí, a veces me olvido. Entonces, les decía, ustedes habrán visto, cuando alguien se ha puesto en esa faceta de deportista, llega un momento en una competición, por ejemplo, tú has entrenado, pero resulta que vas con esa tensión, con ese pensamiento de que podré llegar a la meta o no, cumpliré o no. El mismo hecho de que ya esa duda te ha sido planteando te produce un estímulo negativo. Estás en estrés, pero empiezas a hacer porque tú ya has practicado. Llega un momento, por ejemplo, esto yo lo he podido comprobar cuando partimos en una maratón de fondo de 10 kilómetros. Entonces, ahí en la primera parte, partes como te han enseñado, ¿no? El entrenador te ha dicho que debes hacer esto, dosificar tu tiempo, tu respiración, todo eso. Partes así, pero resulta que ya en el kilómetro 5, 6, empieza tus músculos ya a tensarse. En el 7, 8, como que ya sientes un agotamiento. 9, y ya te falta un kilómetro más, como que las piernas ya no te resisten. Tu respiración está aún más agitada. Pero ¿qué pasa? Ya venciste la barrera del agotamiento, como que automáticamente ya estás corriendo. Y eso hace que ese dolor inicial, antes de llegar a la tercera fase de la resistencia, como que ya superaste. Y en la fase del agotamiento, sigues aún como de una manera automática, sigues el recorrido. ¿Ve? Entonces, esto tiene que ver con la adaptación en el proceso de entrenamiento o la misma competición, ¿no? Entonces, es la ley de Seyle, el SGA. Tenemos también la ley de Schutz o Arnold o ley del umbral. El umbral es un estadio o grado de esfuerzo adecuado para producir efectos positivos de adaptación en el organismo. Esta ley refiere que las cargas aplicadas en el entrenamiento deben superar un determinado umbral para que pueda existir una adaptación. 4 zonas de acuerdo al umbral. Tenemos la zona, el estímulo inferior al umbral no produce efecto. Estímulos superiores al umbral, como tenemos el débil o débiles, mantiene el nivel funcional del organismo. Es conocido también por el nivel de umbral. Lo óptimo, el estímulo es adecuado y por ende desarrolla el nivel funcional mejorando el rendimiento. Y el excesivo, estímulo demasiado fuerte, estando por encima del máximo, del nivel máximo de la tolerancia, produciendo daños funcionales, fatiga, sobreestresamiento o sobreentrenamiento. ¿Ya? Entonces, mire, esto es la famosa ley de Schultz. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, alguna consulta. Jóvenes, les escucho. ¿Ninguna? Bien, entonces se ve que se está entendiendo nomás. Bien, vamos a pasar entonces a... Hay algunos temas más, ustedes lo van a ver
en el texto, por ejemplo, pruebas de laboratorio que se hace para el análisis lipido, lipidémico, para estudios genéticos, para estudios de controles hematológicos. Por ejemplo, una persona que tiene anemia no le puedo hacer correr, no le puedo hacer esforzarse en el deporte, ¿no? Porque va a tener problemas de oxigenación. Entonces vamos a pasar a este tema sobre la psicología deportiva. Miren, ustedes van a empezar con esta lectura motivadora que es interesante, la metáfora de la fiesta y el invitado que nos cae mal. Dice, te han invitado a una gran fiesta, la boda de tu mejor amigo. Evidentemente tienes muchas ganas de asistir, pero te has enterado de que va a ir alguien que no te agrada demasiado. Se trata de un compañero de trabajo del novio que te presentaron una vez y te cae bastante mal. ¿Vas a dejar de ir a esa boda por ello? Supongo que tu respuesta será que no, ya que tienes muchas otras personas con las que vas a disfrutar. De la misma forma, las emociones negativas son como ese invitado, no porque ellas también hayan sido invitadas a la fiesta de nuestra vida. Tenemos que dejar de hacer cosas que nos importan. Eso ha sacado de La mente es maravillosa, ¿no? Entonces, especialidades en la psicología deportiva. Tenemos especialidad clínica, especialidad educativa, especialidad desarrollista. ¿Qué más tenemos? Dentro de esas especialidades, por ejemplo, en la clínica, el que trabaja en esto, en la psicología clínica, va a conocer, el psicólogo clínico va a conocer las habilidades, la fisiología del deportista. Y puede decir el psicólogo clínico, ¿tiene aptitudes, habilidades para el deporte o no? Entonces, la especialidad clínica, el psicólogo está cualificado y entrenado para el trabajo en problemas emocionales, mentales, conductuales, entre otros. Otra implica al psicólogo de que la actividad física y del deporte con especialidad educativa, que puede tener un perfil profesional en ciencias de la actividad física y el deporte, de lo que le caracteriza por tener mayor conocimiento y experiencia en el ámbito del deporte. Tenemos la especialidad desarrollista, o también se llama la psicología del desarrollo, ¿no? Tiene como función potenciar las capacidades del deportista, el prepararlos para la evolución de la mente con la actividad física y son tratados como clientes. O sea, los psicólogos dedicados a la psicología del desarrollo hacen este trabajo. Entre tanto, la terapéutica trata las posibles dificultades que pueden dar al paciente, manejan a los deportistas como pacientes. Entonces, el que es terapeuta va a decir, es mi paciente, ¿no? Y cuando eso de paciente un poquito que suena feo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona está completamente sana, pero llamarlo paciente. Entonces, la clasificación psicológica de los deportes, una de las primeras tareas para comenzar un proceso de entrenamiento es caracterizar el deporte. Para ellos debemos clasificar y ubicarlo en un espacio o grupo determinado. Entonces tenemos aquí, mira, me hubiera gustado especificar cada uno de estos, rol del psicólogo del deporte,
evaluación y diagnóstico, planificación y asesoramiento, cuando se hace una intervención, por ejemplo, al deportista, por qué se puede llamar al gabinete psicológico, por qué necesita ese deportista una eh, terapia psicológica o una consejería psicológica. Todo eso está estructurado también en este texto de la semana 1. Yo les pido que lo lean, ¿ya? Porque ya no hay tiempo, me dice que solamente queda 6 minutitos. Hasta aquí vamos a dejar esta parte, pero tienen ustedes la tarea de leerlo. Leerlo antes de ir a la actividad de esta semana. Dijimos, ¿qué tipo de actividad tienen esta semana? Un favorcito, pueden encender sus cámaras, por favor, su cámara web. Voy a tomar una fotito para tener evidencias, nos piden también en la universidad. Muchas gracias, Jorge. Jorginho. Eh, bien, muchas gracias. Enciendan todos, por favor. Voy a tomar una fotito, cosa que así va a ser mi evidencia para pegarlo también en la plataforma. Así que van a estar sus rostros ahí. Muy bien, Andrea, Freddy, Elmer. Falta. Georgino, ¿estás arriba? No, ahí está recién. No, es Daniel. Georgino, estabas presente. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? A ver, los tres más. Verónica, Daniel, por favor. Magalí. Licenciado, estoy trabajando, por eso no puedo con la cámara. Ya, se lo perdona entonces por trabajar. Listo, muchas gracias. Pero, a ver, ¿quién? Buenas noches. ¿Se ve de mí? Ya, vamos a tomar otra fotito entonces, contigo, porque si no, no vas a aparecer en la inmortalidad. Listo. A ver, Ya, gracias. con respecto al trabajo, dijimos, ¿no? ¿Cuál es la hermenéutica del trabajo? Después de leer el texto de la primera semana, ustedes tienen hasta el domingo de la próxima semana, que sería el día 20, tienen para presentar dos actividades. A ver, les mostraré ya para compartir. ¿Dónde está la actividad? ¿Dónde está la actividad? Uy, ok. No está acá. Y ahorita se me va a cortar. Ya. Vamos a buscarlo acá. Semana 2 no es. Sí, se me ha ido, pero vamos a abrir ahorita la plataforma, ¿ya? Se me acaba el tiempo. No. A ver, jóvenes, no encuentro el- las orientaciones didácticas de la semana 1. Vean en la plataforma, está ahí, por favor. También hay otros textos complementarios, pero ¿qué tienen que hacer? Van a hacer un video de 5 minutos máximo, eh, este, explicando cómo estaría, por ejemplo, haciendo el sistema de el ciclo de Krebs
ese chico que está haciendo deporte. Entonces ustedes lo van a ir filmando, por ejemplo, a una niña, niño que está haciendo deportes y van a ir explicando esos 5 minutitos cómo se estaría cumpliendo la teoría que hemos desarrollado en esta semana. Eso es la primera actividad y eso lo van a subir a la plataforma. ¿Cómo se sube a la plataforma? Tal vez algunos no saben. El video lo van a subir primero a YouTube. Si no tienen YouTube, pueden subir a Google o a su cuenta de Drive. Entonces, ese link lo van a pegar en la plataforma. Segunda actividad es responder el foro que está en la plataforma. ¿Ya? Entonces, eso tienen para hacer hasta el día domingo hasta las 8 de la noche. ¿Ya? Bien, muchas gracias, jóvenes. Les deseo un bonito fin. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Licenciado, Dígame, ¿nos Daniel. puede compartir la diapositiva, por favor? Mi diapositiva. Mejor lee Sí, el sí. libro. Liz, una Eh, preguntita con respecto al video que vamos a realizar. ¿Es necesario tener un estudiante o un niño o un deportista que pueda reflejar esto del ciclo del Krebs? ¿O nosotros como profesores podemos explicar mirando a la cámara del video? Esa es mi duda, Liz. De preferencia, lo hagan con sus estudiantes. ¿Ya? Eso de Ya, preferencia. está bien, Lick. Gracias, Lick. Muchas gracias. Ya, le voy a compartir también la diapositiva que hice, ¿ya? Pero más tardecito lo voy a subir. Que les vaya bien, no se desbanden, jóvenes, sigan estudiando. El estudio es un sacrificio. Hagan un poquito más de sacrificio. Por eso se han inscrito ustedes a esta especialidad. Espero que de aquí salgan unos capísimos en deporte. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado a esta misma hora por este mismo canal. Que les vaya bien. Hasta la Hasta próxima, luego, Lick. Vicente. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, colegas.